Pero también quisiera que viéramos todo lo que llevó, todo lo que sucedió antes de la entrada de Jesucristo a Jerusalén. Pues vemos ese acontecimiento como algo muy hermoso, muy lindo, la entrada de Cristo a Jerusalén, pero vamos a estudiar lo que pasó antes, qué sucedió, qué estaba pasando, qué estaba sucediendo. Realmente quiénes fueron los que recibieron al Señor Jesús en Jerusalén y cómo estaban los líderes de la nación. Y para comenzar tenemos que ir de pronto desde el capítulo 8 de Juan, nos va poniendo en contexto. Capítulo 8 de Juan nos dice que todos estos acontecimientos tenían que ver con la charla de Jesús con los líderes de la nación, con los líderes religiosos de la nación. Y vamos a leer algunos versículos en los que el tema es, la charla de Jesús con estas personas es que el Señor Jesucristo se da cuenta que estos líderes realmente lo quieren matar. Ustedes me procuran matarme, es los versículos que podemos sacar de ese capítulo 8, versículo 37 específicamente, procuráis matarme. Versículo 40, procuráis matarme. Y luego el ataque de los fariseos y de los líderes religiosos de ese tiempo que conocían cosas de Jesús. Y una de las cosas que conocían de Jesús es que Jesucristo, según ellos, era hijo de fornicación. Esa era la idea. La idea no es lo que nosotros pensamos hoy, de que Cristo nació por obra del Espíritu Santo, que fue una obra milagrosa de Dios. No, 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 no. Ellos no creían eso. Ellos no creían de ninguna manera eso. Y este es más o menos el pensamiento hasta nuestros días de muchas personas que no creen en Jesucristo. Decían, el Señor Jesucristo les dijo, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Qué fuerte el Señor Jesucristo les dice a todos estos líderes. Lo tenían acorralado a Jesús, lo querían acorralar y lo estaban atacando. Y el Señor Jesucristo, él solito estaba defendiéndose y con toda la autoridad les dice, ustedes son de su padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida. Y otra vez les dice, ustedes me quieren matar. Eso es lo que ustedes tienen en su corazón, me quieren matar. Y ustedes son de su padre el diablo, que es homicida, igual que ustedes. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Así que Cristo les dice dos cosas que hay en estos líderes: homicidas y se desviaron de la verdad. Se habían desviado de la verdad y tenían en su corazón el deseo de asesinato. Y no han permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Es decir, ¿quién me puede señalar algún pecado? ¿Quién lo puede hacer? ¿Y quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesucristo con los líderes religiosos que lo están atacando y con todos los fariseos que estaban viendo a Jesús y le tenían una envidia y le tenían una rabia y lo querían matar? Cristo Jesús los descubre, les dice, ustedes tienen en su corazón el deseo de matarme y esto no es nada raro porque ustedes tienen un padre y su padre no es Dios como ustedes dicen, su padre es el diablo.
Y el segundo problema que ustedes tienen es que se han desviado de la verdad. Así que imagínense lo que está pasando. El Señor Jesucristo está diciendo que toda la institución religiosa de su tiempo, la institución religiosa que gobernaba la nación, era una institución guiada por líderes y hombres que se habían apartado de la verdad de alguna manera extraordinaria, increíble, se habían apartado de la verdad, aunque decían ser de Dios, aunque hablaban de Dios, aunque hablaban de ser hijos de Abraham, aunque tenían la apariencia de personas muy religiosas, aunque tenían los vestidos y tenían los trajes y todas las cosas que ellos se ponían, y sin embargo Cristo les dice, miren, lo siento mucho, ustedes tienen en su corazón el asesinato y en ustedes hay maldad, en ustedes hay mentira, y ustedes son hijos de su padre que ha sido homicida desde el comienzo y que ha sido mentiroso desde el comienzo. Y para mí esto es muy, muy fuerte, porque digamos que los fariseos, los judíos religiosos, los líderes, habían sido muy cuidadosos después de que habían estado en el cautiverio y habían vuelto a la nación, en seguir las normas de la ley, en ser obedientes. Ellos eran muy, muy cuidadosos y eran muy estrictos. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió con ellos? ¿Qué fue lo que pasó? Que volvieron la ley su Dios y las prácticas y los ritos e imponían todos estos ritos sobre el pueblo y se hicieron ellos como amos que sacaban provecho de su posición como líderes y realmente no estaban llevando al pueblo a Cristo, mucho menos, ni a Dios, sino que estaban allí por razones totalmente equivocadas. Estaban en el liderazgo de la nación de Israel, estaban en el liderazgo religioso por cuestiones distintas a la verdad. ¿Cuáles eran esas cosas? Vamos a ver cuáles eran esas cosas. Entonces aquí comienza el Señor Jesucristo a hablarles y a decirles de la preexistencia de Él, y ellos están asombrados de lo que el Señor Jesucristo dice. La preexistencia de Cristo, capítulo 9, ya lo leímos, fue el versículo, el sermón pasado acerca de la sanidad de este ciego y todo lo que pasó con el ciego y cómo lo interrogaron y todo más. Y luego hablamos en el capítulo 9, versículo 35, de que estas personas eran ciegos espirituales, estos que atacaban a Jesús por haber sanado al ciego, y atacaban a todo aquel que confesara que Jesucristo era el Mesías. Y Jesucristo dice, versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado a este ciego y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues lo has visto, el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Y vimos esa parte como este hombre ignorante pedía limosna, era una persona muy sencilla, nunca había visto, es decir, a lo mejor no era muy estudiado, ni mucho menos, y sin embargo llegó a comprender lo que los grandes teólogos de ese tiempo no habían entendido, que Jesús era el Mesías y era el Cristo y era digno de adoración. Pero para estos líderes no podían comprenderlo, no lo podían aceptar. Luego viene el capítulo 10, Jesús el buen pastor, y en el versículo 22, estamos hablando del contexto, lo que pasó antes de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y en el capítulo 10, versículo 22 dice, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos, y siempre como que lo querían atrapar y lo querían de alguna manera presionar, y lo querían como cuando se le vienen a uno engallada. ¿Le han pasado alguna vez? Que se le vienen varios y lo quieren como amedrentar, y así lo querían a él amedrentar. Lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis.
Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Y entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Qué habían ellos, no? ¿Qué habían ellos que eran tan tercos y tan duros y no querían ver lo que el ciego pudo ver? ¿Qué era lo que había en ellos? Había una dureza de corazón. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras. Bueno, Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? ¿Por cuál de esas buenas obras me van a lapidar? Que era una práctica de los judíos, lapidar a piedras. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y ese es el tema de los judíos hasta nuestros días. Ellos no aceptan que ese Jesucristo que vino hace 2000 años sea Dios. Ellos no lo aceptan. Y tenemos hermanos que alguna vez estuvieron en la iglesia con nosotros, increíble, que se volvieron al judaísmo. Se volvieron al judaísmo porque el judaísmo es atractivo, tiene muchas prácticas lindas y velitas y cosas y cenas y además tienen poder. Los judíos tienen poder económico, ¿no? Y eso atrae, ir a la sinagoga ya de la 92 y todo esto tan bonito. Ellos se volvieron judíos. Y ahora de estos hermanos que yo creí que habían entendido alguna vez acerca de Jesús alguna cosa, lo niegan. Niegan a Cristo y dicen, no, el Mesías no ha llegado, no ha venido, Él no ha venido. ¿Por qué? Porque no pueden entender que Cristo se hizo carne, porque no pueden entender que Cristo vino como cordero, no lo pueden entender. Y esa actitud estaba en estas personas. Decían, no podían entender que Él se hiciera Dios. Y Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Bueno, así que miren qué diálogo está teniendo Dios con los líderes fariseos y saduceos, con los líderes religiosos, eran los líderes de la nación. Y luego en el capítulo 11 ocurre la muerte de Lázaro. No lo vamos a leer, pero la muerte de Lázaro es determinante también en la decisión que van a tomar. Y finalmente llega el capítulo 11, versículo 45, donde habla con claridad de que toman ellos la decisión de matar a Jesús. Y dice así, Juan capítulo 11, versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos, de los que habían visto la resurrección de Lázaro, todo lo que Cristo había hecho, fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes, ¿quiénes? Los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, es decir, reunieron el grupo de líderes de la nación, los líderes religiosos, reunieron al concilio, imagínense, no sé cuántos serían, por lo menos eran 70, dice la tradición. Por lo menos, así que era un gran número de líderes, de personas, todos muy, muy bien vestidos, así muy lindos, muy en una apariencia preciosa, ¿no? Es decir, impactante, con sus ropajes y sus túnicas y sus cosas y sus turbantes y todos sus anillos, sus báculos, haga de cuenta, ¿no? Con sus cosas rojas, verdes, todas.
y con toda esa apariencia de dignidad y con todos esos pasos bien calculados y todo ese ritualismo y ese movimiento que ellos tenían en esa dignidad que ellos se gastaban y esa importancia que se daban y todos ellos se reunieron, dice las escrituras, y dijeron, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver cuáles eran las razones que se expusieron. Las razones. ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. La primera razón. ¿Cuál es la primera razón? Cristo está haciendo muchas señales. La última que ha hecho ha sido ¿cuál? La resurrección de Lázaro. La sanidad del ciego y otras sanidades que Cristo estaba haciendo y la gente estaba siguiendo a Jesús. Mucha gente estaba siguiendo a Jesús. Es más, dice que algunos de los sacerdotes estaban creyendo en Jesús, pero andaban calladitos porque les daba miedo que los botaran de la sinagoga. Ese era el ambiente que había. Y dijeron, ¿qué haremos? Porque primero este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, mire el razonamiento, si le dejamos así, todos creerán en él. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Pues que ellos no querían que todos creyeran en él. Eso es. Tenían que celos, envidia, sentían su poder en juego y ellos decían, espérese a ver, este tipo quién es que nos va a poner en problemas y todos van a creer en él y cuando todo el mundo crea en este hombre, ¿nosotros qué? Y nuestra posición y nuestros trajes y nuestros ritos y nuestra vida religiosa, ¿dónde va a quedar? No, 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 ni pensarlo, ¿cierto? Y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ese era un argumento. Decían, si todos creen en este hombre, ¿quién sabe qué levantamiento va a haber? ¿Quién sabe qué rebelión va a haber? Y van a venir los romanos, porque ese era el imperio, ¿no? Imperio de los romanos. Van a venir los romanos y se van a tomar la nación. Entonces, ¿qué más alimentaba las razones de estos fariseos y de estos religiosos? ¿Cuál, cuál razón era? El miedo, el miedo de que vinieran los romanos y los romanos les dijeron, pero si ustedes son los que mandan, ustedes cómo se dejaron quitar el poder y nos van a dar en la cabeza. Entonces, ¿cuáles eran las razones? Razones eran envidia, miren cómo se van todos detrás de él. Las razones eran, ¿y nuestro poder qué? Y la tercera razón era miedo, miedo de que vinieran los romanos y quitaran todo ese sistema y los quitaran a ellos y dijeron, no, 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 ni pensar, esto está grave, esto está grave. Este tipo no puede seguir viviendo por todas estas razones. Y entonces dice, entonces Caifás, ¿quién? Caifás, ¿quién era Caifás? Dice, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año. ¿Quién era Caifás? El sumo sacerdote. Parece que cada año había un sumo sacerdote, dice sumo sacerdote aquel año. Y este hombre se levantó y les dijo, ustedes son una partida de bobos. Es lo que más o menos dice aquí, porque dice, vosotros no sabéis nada. ¿Sí? Como les dice, ustedes les falta entendimiento. ¿Eh? Se levantó este hombre en su sabiduría y dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Cuál fue el razonamiento de este hombre? De un sumo sacerdote, en quien estaba presente la muerte. ¿Sí o no? Está motivado, su razón para asesinar es la lógica humana. Dice, es mejor que muera un hombre y no que toda la nación perezca. Es mejor que matemos a este señor y no que nos alborote todo el pueblo
y que se acabe nuestra nación y que vengan los romanos y que nos quiten a todos nosotros, que tomen el templo. No, eso no lo vamos a permitir. Entonces dice así, versículo 51. Esto no lo dijo por sí mismo, oigan esto tan interesante, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y esto me llamó la atención cuando yo lo estaba leyendo, porque decía yo, ¿cómo así? ¿Un hombre perverso con un deseo de asesinato profetiza cosas? ¿Cómo? No entiendo. Y eso fue para mí muy fuerte, porque el hecho de que haya personas que profeticen cosas no quiere decir que necesariamente, no quiere decir necesariamente que sean de Dios. Por eso hay que tener cuidado con la profecía. Por eso hay que tener cuidado con las cosas que le dicen a uno, porque no todo el que dice el Señor me reveló y el Señor me habló, dice Juan en Primera de Juan que tenemos que mirar los espíritus, hay que mirar las intenciones que hay. En este hombre hay una intención perversa. En este hombre hay un espíritu de asesinato, de maldad. Pero algo entendió este hombre, algo comprendió este hombre, algo comprendió y dice acá, eso es lo que dice la Escritura. Dice la Escritura que este sumo sacerdote profetizó. No sé qué versión tenga usted en la Biblia. ¿Qué dice en su versión? ¿Qué dice Nueva Versión Internacional, por ejemplo? ¿Dice profetizó? Imagínate, o sea que este hombre, igual que esa muchacha, ¿se acuerdan de una muchacha que seguía a Pablo y a Silas en Filipo y decía, estos son hombres que predican el evangelio, pero el espíritu que había en esa nena era un espíritu malo, que Pablo lo tuvo que sacar? Así que hay que tener mucho cuidado con el tema de la profecía y con las personas que se las dan de profetas. Hay que tener mucho cuidado. El tema es que aquí este hombre profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Todos mirarían a Cristo, todos mirarían a la cruz. Así que desde aquel día, ¿qué acordaron? ¿Cuál fue el acuerdo de esa reunión? ¿Cuál fue el acuerdo? Y todos dijeron, levanten la mano los que están de acuerdo. Y todos los que estaban reunidos dijeron, listo. ¿Qué acordaron? Matarlo. Impresionante, ¿no? El corazón del ser humano. ¿Qué motivaciones habían? Celos, poder, miedo a los romanos y pues claro, toda su pompa y todos sus beneficios que tenían como líderes de la nación. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo entonces? Versículo 54. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, este tiempo, lo que hoy celebramos como la Semana Santa, la Pascua de los judíos, que en realidad era, esto de la Semana Santa es como una copia de las fiestas del Antiguo Testamento, porque los judíos celebraban los días de panes sin levadura, eran 8 días, y en medio de esos 8 días estaba la Pascua. Y por eso el tema de la Semana Santa se quedó ahí, porque es muy copiado de las prácticas judías. Nosotros como iglesia no celebramos Semana Santa, no hay Semanas Santas, ¿sí? Sino que nosotros tomamos la oportunidad para reunirnos a hablar de las Escrituras en un tiempo en que los hermanos no están trabajando y nos reunimos a recordar estas cosas que pasaron. Pero no es que nosotros creamos en el Jueves Santo o Viernes Santo, ya no hay días santos. Cristo es el único reposo y el único descanso y la única fuente de santidad, no ningún día. Muy bien.
Jesús entonces ya no andaba entre ellos, sino que se fue a una ciudad llamada Efraín, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de ella, de aquella región a Jerusalén, antes de la Pascua para purificarse. Es decir, que había un rito en medio de toda la nación, y es que las escrituras nos dicen que los judíos debían ir 3 veces a Jerusalén, por lo menos 3 veces, o una de 3 veces a Jerusalén. Debían ir o en la Pascua, o en Pentecostés, o en la fiesta de tabernáculos. Ellos debían ir a hacer alguna ofrenda en Jerusalén. Eso era una práctica de los judíos. Y en la Pascua venía mucha gente de distintos lugares donde el pueblo de Dios estaba. El pueblo de Dios había sido disperso por Asiria, por a Nabucodonosor, después por Babilonia, y vivían en muchísimos lugares distintos fuera de Judea, pero en algunas de estas 3 ocasiones venían a Jerusalén. Y los que estaban fuera de Jerusalén en otras áreas venían a Jerusalén en alguna de estas épocas, ya fuera en la Pascua, en Pentecostés o en la fiesta de tabernáculos. Y nos está diciendo que muchos estaban viniendo, muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse y para recibir todos los ritos que se hacían en la Pascua. En la Pascua en el templo se sacrificaba el cordero de la Pascua, pero detrás de un cordero que era el principal, se sacrificaban muchísimos, miles de corderos, porque todos los judíos debían participar de las ceremonias de comer el cordero de la Pascua, que acordaba, que recordaba la salida ¿de dónde? De Egipto, que fueron libres, fueron nación cuando salieron de Egipto. Y la Pascua era la fiesta de la libertad que obtuvieron de la esclavitud. Y ese cordero significaba la libertad. Muy bien, entonces estaban viniendo a la Pascua y buscaban a Jesús. La gente venía y buscaba a Jesús porque habían oído cosas de Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? No va a venir, no va a venir a la fiesta, no lo vemos, ¿dónde está? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden. Oigan, todos los planes, seguramente se habían tomado estas decisiones en esa reunión del consejo. Habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba Jesús, lo manifestase para que lo prendiesen. Así que, hermano, esta era la situación en la que estaba Jesús antes de entrar ese día a Jerusalén, la entrada triunfal a Jerusalén. Antes de entrar, entonces, dice otro relato. Vamos a leer ese otro relato, y es que Jesucristo es ungido en Betania. Es cerquita, ¿no? Según parece, era como unos 12 kilómetros de Jerusalén, estaba Betania. 12 kilómetros, ¿cuántas cuadras son 12 kilómetros? Como 120, ¿cierto? Exacto, y es como ir de la primera a la 120. Siempre era lejos, ¿no? Era lejitos. Bueno, habían unos 12 kilómetros. Dice, 6 días antes de la Pascua, 6 días antes de la Pascua, antes de ese día de la Pascua, es decir, que estaba dentro de los panes sin levadura, 6 días antes de la Pascua que se celebraba en el templo, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, ¿quién era María? La hermana de Marta, la hermana de Lázaro, tomó una libra de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, y aquí nos dice, en otras partes menciona lo mismo, pero no dice quién era el discípulo. Solo Juan es el que revela cuál discípulo fue. Judas Iscariote, hijo de Simón,
el que le había de entregar. Entonces, ¿por qué este relato? Este relato es importante por lo que hace esta mujer, pero también porque revela quién iba a ser la persona que iba a ser como la, la que se iba a utilizar para desencadenar todos los planes que ya estaban decididos de parte de los líderes judíos. Y entonces nos dice que es Judas, hijo, o Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregarle. ¿Por qué no fue, dice él, este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, ¿cierto? Miren lo que es el engaño del corazón. Miren cómo es el ser humano. Miren cómo es el ser humano. ¿Qué dijo Judas? ¿Qué dijo? Dijo algo aparentemente altruista, algo muy bueno, aparentemente excelente. Dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Parece que era mucho dinero. Y dado a los pobres. Y parece que los demás discípulos, según las otras escrituras, los otros evangelios, dijeron, oiga, sí. Oiga, que es el Señor que dice que tantas vainas que habla de que los pobres, ¿cómo es que permite esto el Señor? Y Judas alcanzó a contaminar el corazón de los discípulos. Nos dicen otras escrituras, los discípulos todos murmuraron lo mismo que Judas. Pero Juan aclara que quien tenía la mala intención no eran todos los discípulos, sino solo Judas. Y entonces aquí hay otro tema adicional a las razones de los judíos. Las razones de los judíos eran envidia, celos, deseos de poder, miedo a los romanos y toda su dignidad que iban a perder. Pero aquí hay otro tema, el tema del dinero, el tema de la codicia de algunos. Estaban detrás de la muerte de Jesús. Muy bien, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, le dijo a Judas, deja a esta mujer hacer lo que está haciendo. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Jesús sabía lo que iba a pasar con él. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y luego viene algo interesante que dice, la gran multitud de los judíos supieron entonces que Jesús estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien habían resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte, y ese también es impresionante porque quiere decir que ya habían dado el acuerdo de matar a Jesús y ahora se pusieron de acuerdo y dijeron, hermanos, me imagino hablando en esa dignidad allá con todos sus turbantes y sus cosas, diciendo, miren, hermanos, la sabiduría nos dice que si matamos solo a Jesús, pero este queda vivo, no nos sirve, porque van a seguir al Lázaro, porque Jesús resucitó a ese tipo y todo el mundo está detrás de Lázaro también. Nos toca matar a Lázaro también. Y se pusieron de acuerdo a matar también a Lázaro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo iban a matar? Dice acá, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Es decir, no lo podían dejar vivo porque Lázaro era un testigo de la obra de Cristo en su vida. No lo podían dejar vivo, tenían que matarlo también. Y entonces ahora sí entra el tema de la entrada triunfal a Jerusalén. Ahora sí, entramos a la entrada triunfal de Jerusalén. Pero aquí hay un resumen de las cosas que eran el contexto de la entrada de Jesús a Jerusalén. Las lecciones que podemos sacar de lo que hemos estudiado hasta acá es que el legalismo, el ritualismo, el orgullo espiritual es mentiroso y homicida. Y por eso es que
Tenemos que tener cuidado con todo sectarismo y con toda iglesia que dice nosotros somos los únicos y que desprecian a todo el mundo. Nosotros sabemos algo de eso, vivimos en eso algún tiempo. El sectarismo es manipulador, el sectarismo es, si usted no está conmigo es mi enemigo. Si usted no está en mi iglesia, usted se va a podrir en el infierno. ¿Sí? Porque ese es el sectarismo. Y tenemos que cuidarnos de eso. Porque ese era el corazón de los fariseos. El corazón de los fariseos era gente religiosa. ¿Gente qué? Religiosa. Esos no eran paganos. Pero era una religión mal entendida, manipuladora, que estaba allí por poder y por dinero, y que estaban allí para complacer sus propios deseos de la carne. No estaban porque conocieran a Dios, conocían las palabras, conocían a Abraham, somos hijos de Abraham, somos hijos de Moisés, somos hijos de Dios, pero sus obras eran malas. Y eso lo tenemos que aprender hoy, tener cuidado con ser sectaristas. Sectaristas es pensar que nuestra iglesia es la dueña del Espíritu Santo, que nuestra iglesia es la dueña de Dios y no se lo prestamos a nadie. No lo prestamos a nadie. Solamente en esta iglesia hay salvación. Hay que tener mucho cuidado con eso porque fue el pecado de los fariseos. Y ha sido el pecado de toda secta que odia y que menosprecia a los demás. Segundo, toda religión que promulga el odio es homicida. Toda religión, como estos hombres, promulgaban el odio, había odio y Cristo los descubrió, les dijo, en su corazón hay maldad. Toda iglesia, toda persona que dice usted no está otra vez con nosotros, o estas actitudes de condenación a los demás, estas actitudes que no tienen el amor de Cristo, hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado. Nosotros hemos sido llamados a amar como cristianos. ¿A quiénes debemos amar? ¿A solamente a nuestros amigos? Dice la Escritura, ¿a quiénes debemos amar? A todo, incluso a nuestros. ¿Debemos amar a los musulmanes? Nos da muy duro, hermano, pero, ¿cierto? Nos da duro porque ellos tienen unas doctrinas que no estamos de acuerdo. Pero, ¿Dios nos dice que debemos perseguirlos y matarlos? No, esa no es la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo es que si tenemos la oportunidad de hacerles el bien, ¿qué debemos hacer? Hacerles el bien. Y si nos matan, allá ellos. Pero esa no debe ser nuestra actitud de matarlos a ellos, no. Entonces, toda organización que promulga el odio no es de Dios. Es una organización fariseica que de alguna manera, detrás de su religión, ha permitido el espíritu del homicidio. Impresionante lo que Cristo revela ahí. Tercero, las motivaciones de los líderes religiosos en tiempos de Jesús eran el poder, el miedo, los celos, la envidia y el dinero. Y esas cosas son las que todavía hoy nos debemos cuidar. Si nosotros somos cristianos o hacemos iglesia por algunas de estas motivaciones, sería mejor que nos fuéramos a hacer otra cosa. Sería mejor de verdad que fuéramos a hacer otra cosa, nos dedicáramos a vender empanadas, a alguna cosa de esas. Es más honesto dedicarse, yo no sé, a cualquier otra cosa. Que Dios guarde nuestro corazón, porque ellos cayeron en estos problemas por el deseo del poder que tenían, sus grandes vestidos, sus grandes privilegios, sus grandes palacios que tenían, sus grandes logros y el uso de los diezmos de las personas en las cosas que ellos y los privilegios que ellos tenían. Yo les pido que ustedes oren para que haya siempre un corazón limpio. Nuestro deseo como iglesia ha sido quitar de nosotros toda palabra de manipulación y de decir que están bajo cualquier tipo de maldición porque no dan a la iglesia. Hemos quitado eso de nuestro vocabulario. No queremos que la gente sienta nada de eso. Y vivimos, y así debe ser, exclusivamente de la misericordia de Dios que mueva sus corazones
para que voluntariamente de su propio corazón ustedes decidan apoyar la iglesia, pero no por razones de, no, nuestro deseo no es hacernos poderosos y comprar y tener. Ese cuidado, sobre todo la intención de tener cuidado. Muy bien, y aquí esta imagen me gustó mucho porque dice, las pasiones humanas más la ignorancia al fuego del miedo producen religiones de odio. No lo encontré en español, pero lo encontré al menos en inglés. Sí. Pero eso es lo que dice la escritura acá, igual lo que hemos visto, ¿no? El miedo que ellos tenían, el miedo al imperio, el miedo más las pasiones humanas, más la ignorancia de Dios, producen una religión de hate, es odio. Y la iglesia no puede ser una organización de odio. Muy bien, entonces para concluir, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. ¿Ya saben cuál es el contexto? ¿Dónde está entrando Jesús? ¿Y qué actitud hay en los líderes que están viendo todo lo que está pasando? Jesús entra a Jerusalén y ya está todo montado, ya se han tomado las decisiones, lo vamos a matar a Lázaro también, por todas las razones que hemos visto. Así que ellos simple y sencillamente se aguantan lo que están viendo porque se tenían que cumplir unas escrituras. Leamos esa parte y terminamos ahí. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta. ¿Cuál fiesta? La Pascua, que eran en general 8 días, panes sin levadura, con el rito de comer el cordero en el centro de la Pascua. Dice, multitudes habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y lo que a mí me queda claro es que la gente sencilla, inocente, en ellos Dios obra, no importa dónde estén. Si están en una iglesia de mala doctrina, si están en una iglesia sectaria, lo que sea, pero si ellos tienen su corazón limpio, yo no los condeno de ninguna manera. Dios obra con esa gente sencilla. En cualquier lugar donde estén, Dios obra con ellos. Dios tiene pleito con los líderes, con los que sabiendo cosas no cambian, no se arrepienten o planean cosas. Pero miren el pueblo sencillo. Y uno a veces dice, uy, la mega iglesia, todos están engañados. Yo diría, no, tengamos cuidado porque no sabemos. Dios es tan misericordioso, Dios es tan amoroso, que el hecho de que una persona esté en alguna parte equivocada no significa, no lo puedo condenar. Por eso hay que tener tanto cuidado. Y Dios es misericordioso, y Dios puede contestar oraciones de esas personas, y Dios puede oír esas personas, y Dios obra con esas personas, a pesar de donde estén, porque hay inocencia, porque hay limpieza de corazón. Y es lo que yo digo cuando yo estuve en la ley, y cuando 20 años obedeciendo la ley, guardando cantidad de cosas, nosotros decimos eso con Paulinita, decimos nosotros fuimos limpios, nuestra intención fue limpia, quisimos hacer lo que entendimos para honrar al Dios que amábamos, no lo hicimos por ninguna otra razón. Pero cuando Dios nos reveló su gracia y entendimos su gracia, abandonamos todo eso de limpio corazón. Así que el pueblo tiene un corazón limpio y viene diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión. El amor de Dios por la gente sencilla. He aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron los discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente
que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. ¿Qué quería decir? Hermano, lo que decidimos es lo apropiado, hay que matarlo. Lo tenemos que matar. Entonces, no sé hoy cómo el mundo celebra Domingo de Ramos, pero Domingo de Ramos nos habla de muchas cosas que hemos visto hoy, y que Dios nos guarde, y que Dios guarde nuestra relación con Él, las intenciones, las motivaciones de nuestro corazón, y que entendamos que el corazón humano es perverso y increíble. Si no cuidamos nuestro corazón podemos terminar en cualquier parte. Así que oremos y démosle gracias a Dios que Él obra con gente sencilla, Él ama a la gente, pero los líderes que tienen conocimiento y saben cosas, Él los confronta y Él los va a confrontar. Señor, te damos gracias por esta lectura de hoy. Te damos gracias porque hoy hay muchas personas celebrando el Día de Ramos y muchos no saben muchas cosas. La gente inocente no sabe lo que es la maldad sectaria de sus líderes muchas veces, y de organizaciones que tienen millones de personas, que su historial no es nada bueno. Su liderazgo ha sido muy complicado su liderazgo, porque en nombre de Cristo han asesinado, porque en nombre de Cristo han perseguido, porque en nombre de Cristo han torturado, porque han usado el nombre de Cristo para hacer toda clase de maldad, para en nombre de Cristo hacerse organizaciones supremamente poderosas económicamente. Y yo no sé qué dices tú, Señor Jesús, de eso. Pero tú amas la gente sencilla, los que te honran de corazón. Y te pedimos, Señor, que tú guardes siempre nuestros caminos y nuestra vida. Que nos guardes de hacer religión por cuestiones de poder, de dinero o de miedo, de orgullo, de vanidad, de celos. Que nos guardes de eso, Señor. Bendícenos, Señor Jesucristo. Ayúdanos a acompañarte a ti a medida que entrabas a Jerusalén, que tú sabías ya lo que había sobre ti decretado estos líderes. Tú sabías que estabas caminando hacia la cruz. Y el mundo, la gente sencilla, te adoraba y te glorificaba, pero ellos no entendían todavía que esos líderes iban a cambiar el corazón de muchos de esa multitud, y todos los que, o muchos de los que estaban gritando allí, ¡Hosana!, estos líderes los iban a lograr convencer para que al final dijeran: muera, que muera, que muera. Y prefirieron sacar un preso de la cárcel que darle vida a Jesús. Señor, ayúdanos a comprender en estos días lo que es la naturaleza humana. En esta Semana Santa, llamada así, que tú nos des pensamientos acerca del obrar del ser humano, de los religiosos del mundo, y de dónde está nuestra religión, quiénes somos, cuáles son nuestras actitudes. Que tú nos des arrepentimiento, cambio, que tú limpies nuestro corazón y que tú nos ayudes a comprender quién es Jesús, a qué vino y cuál es nuestro llamado. Te lo pedimos a ti, Señor, bendícenos. Toda bendición tuya sea sobre nosotros, Señor Jesús. La bendición tuya, Señor, tu amor sea sobre nosotros. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre todos nosotros. Amén.